Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué hay? Buenos días, Daniel. Bueno, hoy vamos a hacer una entrevista para un poquito conocerte, que te conozcan todas las personas que quieran estudiar osteopatía y también para saber un poquito de qué va esta rama profesional, ¿vale? Que es bastante exitosa y con bastante ejecución en estas nuevas épocas, porque como que hemos avanzado de solamente ser masajista a hacer algo más. Entonces vamos a ver qué nos cuenta sobre este maravilloso mundo de la osteopatía. Para empezar a comentarte que ya nosotros llevamos un tiempito trabajando juntos, hemos hecho varios talleres, hemos hecho cursos de osteopatía sacrocraneal, hemos hecho osteopatía estructural y estamos haciendo nuevas formaciones y con expectativa de hacer cosas futuras bastante interesantes. Cuéntanos un poquito sobre ti, sobre quién eres y por qué estudiaste osteopatía, por qué eres un osteópata. Bueno, y un osteópata de renombre en Madrid, porque tienes un movimiento bastante fuerte allí en Madrid. Bueno, yo empecé casi por accidente. Yo iba por el deporte, iba jugando al baloncesto a niveles más o menos buenos, a lo que era justo pues primera B en aquel entonces, lo que sería justo la categoría por debajo de la ACB, desde muy jovencito. Y entonces, como suele decir, se apuntaba a maneras y bueno, pues como apuntando a maneras entrenabas muchas horas, pues como todo el mundo te lesionas. Y siendo juvenil me perdí un campeonato de España por un esguince. Y hubo un señor que por aquel entonces manejaba la osteopatía, de las primeras personas que he conocido yo que manejaba la osteopatía en Madrid, pues que en una sesión me metió un crujido al tobillo, me tocó los ligamentos y yo al día siguiente, a pesar de haber perdido el campeonato, estaba pudiendo competir en el segundo partido del Campeonato de España, que eran varios fines de semana. A mí, que ya la anatomía me había gustado mucho siempre, dije, oye, pues yo voy a tirar por aquí. Y desde ahí, pues oye, decidí que la cosa podía ir funcionando y empecé con el tema del deporte a la vez que estudiaba. Y la verdad es que muy bien porque como puedes compatibilizar mucho el estudiar, en mi caso, con la práctica deportiva, pues no solo era compaginarlo, sino que además podía atender a mis compañeros y entonces empiezas a atender a la gente de tu equipo, a categorías inferiores y al final tienes muchísima práctica con deportistas, cosa que sigo trabajando con muchísimos deportistas, tanto amateurs como profesionales. Y luego, pues bueno, al final pues te especializas en muchas más cosas, en tobillo, en problemas de espalda, ya por incluso por deporte, pues ahora llevo muchísimos profesionales de moto enduro y demás, porque llevo varios profesionales campeones del mundo de moto enduro y demás, que claro, al final son lesiones específicas en cada deporte por la técnica deportiva, por la utilización específica de ciertos músculos. Y bueno, pues cuando ya les has tratado varias veces, ya tienes mucha idea de qué tipo de lesiones suelen tener, ¿no? Y entonces, bueno, pues a raíz de eso, pues empecé a trabajar con todo lo que es osteopatía y medicina china, que también me dio por ahí. Así que bueno, luego empiezo a ir haciendo más cosas y ya osteopatía pediátrica, obstétrica y bueno, especializaciones en diferentes ámbitos que crees que te pueden ir enriqueciendo y que es lo malo de nuestro trabajo, que no paras nunca de estudiar. Normalmente cuando empezamos a estudiar estas cosas siempre tiramos de familiares, amigos, ¿no? Pero ya veo que tú empiezas a trabajar con tus compañeros de mundo deportivo, que quiera que no, es un poco más complejo. Entonces, tienes como un bagaje en el mundo deportivo, tienes ahí experiencia, ¿no? Bueno, no es un problema, es mejor que con la familia, porque la familia te guarda en rencor y si lo haces mal con alguno de los compañeros, al final eres tú el que juegas más minutos. Así que sí o no, pues siempre era una opción muy buena el poder trabajar con compañeros. También son gente que éramos todos chavales bastante jóvenes, con lo cual las lesiones no son adaptativas de alguien que durante mucho tiempo ha tenido una mala postura, sino que eran casi siempre traumáticas o por sobrecargas o por sobreusos, ¿no? Con lo cual realmente la causística era bastante simple en cuanto al manipular. Un tío que se come un bloqueo y que se da contra un tipo de 100 kilos, pues se le descoloca toda la cabeza entera. Y entonces, bueno, pues realmente había que relajar un poco la estructura y volver a colocarla en su sitio. No era nada de 35 años en una oficina con el cuello doblado mientras pongo sellos en una hoja, ¿no? Entonces, bueno, Claro. la verdad es que era bastante cómodo. Sí, bueno, tienes también lo suyo, ¿no? Y, por ejemplo, el, en el mundo osteopático existen muchas ramas, ¿no? Tú tanto dentro de las ramas osteopáticas como en la docencia tienes experiencia no solamente por tratar a gente, ya has dicho, ¿no? Un campeón del mundo de moto, ¿no? Y otros especialistas deportivos y otras ramas de docencia dentro de la osteopatía. Has tratado, creo, con podólogos incluso, ¿no? Sí, he hecho cosas con podólogos, la verdad es que empieza algo muy interesante, tanto por todas las cadenas ascendentes de lesiones que puede dejar en el cuerpo, como que lo utilizamos todos los días. Alguien que tenga un dolor en un brazo, más o menos le puedes invitar a que inmovilice ligeramente ese brazo, o él mismo por el dolor va a intentar usarlo menos,
Pero ese señor tiene que levantarse, ir al baño, ir al coche, del coche a la oficina, tiene que estar caminando y entonces va a tener muchísima limitación con esa pierna, con lo cual al final los pies, las piernas los utilizamos muchísimo y eso fija muchas lesiones ascendentes. Me enamoré de la biomecánica del pie y de cómo funciona y bueno, pues a raíz de eso y de clientes que he atendido que trabajaban como docentes de podología en la Universidad Europea y demás, pues bueno, vas hablando con ellos, ven que controlas de la estructura del pie, de cómo funciona y bueno, pues hemos hecho formaciones en la Universidad Europea de cara a podología, de cara a cómo evitar ciertas cirugías en el pie e intentar solucionarlo con manipulaciones y con trabajos específicos de pie, de forma que, oye, que cosas como metatarsalgia, dolores en la planta y una serie de cosas, no hace falta meterse en una cirugía con todo lo que eso conlleva, sino que simplemente reeducando en muchos casos y adaptando plantillas muy específicas o mejorando las plantillas que ya se hacían, pues la verdad es que las soluciones han sido muy, muy buenas. Entonces sí, he trabajado mucho con podólogos, incluso actualmente con traumatólogos y neurólogos que nos mandan clientes directamente tras haber visto a lo mejor una resonancia, ¿no? Y que consideran que a lo mejor es prematuro una cirugía para alguien que tiene una pequeña protrusión, una cosa de ese tipo, y entonces, pues, oye, mira, vente a ver a esta persona que te va a echar una mano y si la cosa evoluciona en los próximos 2 o 3 años, pues se puede operar, pero ahora mismo, tal y como estás, no se metería en la cirugía, ¿no? Y entonces, pues te mandan gente de todo tipo, o sea que sí, sí, desde luego hemos hecho de todo. A mí me parece súper curioso porque nuestro colectivo, ¿no? El colectivo de las técnicas naturales, tiene como bandera que trabajamos lo estructural, pero también lo emocional. Pero la osteopatía me parece tan curioso que es tan estructural, pero tiene un lado también emocional muy profundo. Y yo pensaba que realmente se basaba en una estructura donde estaban cada hueso, donde estaba cada ligamento, cada músculo, y simplemente con hacer movimiento y volver a colocar algo que no estaba en su sitio, pues tenías un resultado. Pero resulta que también hay una base emocional abismal dentro de la osteopatía. Sí, eso es una de las cosas que suelen pasar cuando ya estás trabajando y que te lleva a mayores sorpresas. Y es que al final vivimos con emociones, son una parte muy importante nuestra, la psicología, lo psíquico, lo físico y lo emocional es el todo nuestro. Y al final una de las cosas que yo creo que destaca la osteopatía con respecto a otras técnicas es precisamente la globalidad, el intentar coger el cuerpo como un todo, el aceptar que existe esa parte psíquica, que existe esa parte física, que existe esa parte emocional y que a lo mejor resulta que un niño tiene una escoliosis porque ha tenido unos padres extremadamente estrictos y represivos. Y al final el ejemplo que se pone cuando te encuentras en un caso de esos es si tú a un árbol le pones una limitación por encima, el árbol se tuerce buscando la luz. Pues un niño que a lo mejor ha tenido unos padres extremadamente represivos, resulta que se tuerce buscando la luz. Y te encuentras con una escoliosis en un niño en el que a lo mejor los padres tienen algo que ver. Y a lo mejor resulta que tal y como trabajas desde la osteopatía, aprecias ese tipo de cosas y es genial recomendarle que vea a un naturópata para que les dé unas flores de Bach a la familia, al conjunto completo que pueda ayudar al niño y que pueda relajar a los padres sobre la represión o las expectativas que tienen puestas en el niño. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, el hecho de que cualquier lesión puede conllevar una consecuencia emocional. Imagínate un jugador de fútbol, último partido de la carrera profesional. Ese señor, si ese día se tuerce un tobillo y no puede terminar el partido, las emociones que eso conlleva de tener que retirarle de su último partido no es lo mismo que el de un futbolista que en un partido del día a día se hace un esguince. Pues lo sacan, lo ponen a otro y ya estaré para la semana que viene. Pero si tú en el partido de tu despedida resulta que sales en camilla, seguramente tiene una connotación emocional que puede hacer que ese esguince se retrase en su recuperación muchísimo porque parte de esa emoción está almacenada en esa lesión. Y ahí es donde a veces te pones a liberar esa lesión y se despierta esa emoción. Y entonces, claro, esa persona de repente está tratando el tobillo y se te pone a llorar sin saber muy bien por qué. Y ahí es donde muchas veces pues, hay que aprender a gestionar ese tipo de emociones, ese tipo de cosas, porque son cosas que cuando te vienen son maravillosas, el cuerpo, oye, está abierto a expresar lo que tiene y a que alguien le esté escuchando, que en este caso somos nosotros como terapeutas, y entonces ahí hay que saber gestionarlo porque todo eso tiene un proceso para poderlo ayudar y que salga del todo, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, lo emocional y lo psíquico están como muy denostados en muchas partes, pero tienen un porcentaje muy importante de... Esto es una cosa que me gusta mucho de nuestra profesión porque no deja a un lado el comportamiento más emocional y tampoco deja a un lado el conocimiento anatómico, ¿no? Que hay que tener una base muy potente anatómica para poder saber lo que se hace.
Porque muchas veces pensamos que, vale, solamente trabajando las emociones conseguimos resultados, sí, pero si no conoces una estructura, no conoces la anatomía, la fisiología, cómo el organismo tiene conexiones entre sí, pues se hace mucho más difícil. La osteopatía te da ese pie de poder entrar de manera profunda en todo esto. Y eso me apasiona, me gusta. Veo que como en el mundo de las técnicas manuales tenemos a muchas profesionales, a muchos colectivos dentro de las técnicas manuales, como por ejemplo quiromasajistas, profesionales del shiatsu, profesionales del masaje tailandés, ¿no? Y otras muchas ramas del masaje. ¿Por qué crees que un profesional de este colectivo tiene que ser osteópata, tiene que tener una formación de osteopatía? ¿Y qué diferencia a esta persona que ha estudiado osteopatía y al que no lo es? Pues mira, yo creo que principalmente es la visión de la osteopatía y si la comparte, por ejemplo, con la medicina china, por eso posiblemente muchísimos acupuntores se hacen osteópatas, y es el ver el cuerpo como esa globalidad. En la medicina china son lo que denominan las esferas funcionales, dividen el cuerpo en 5 elementos, todas las vísceras, los órganos están en 5 elementos y entonces el cuerpo es un todo, incluida la mente, incluida la emoción, y cada uno de esos 5 elementos es una emoción y que cada una... Entonces, esa globalidad del cuerpo y verlo como un todo, en osteopatía sucede exactamente igual. Entonces, como gente que trabaja en shiatsu, como masajistas, como gente de otras muchas terapias, al final tú estás viendo la parte física de la persona, por ejemplo, en lo que es un músculo y demás, pero al final los huesos que están debajo están movidos por esos músculos. Y el masaje es importantísimo y parte de nuestra sesión en terapia es soltar la estructura para poder trabajar luego con la estructura ósea y normalizarla. Pero claro, al final te encuentras con que el músculo tira del hueso, pero si no llegas a manipular ese hueso que puede estar dando el problema o esa víscera que puede estar dando el problema, lo que estás haciendo es poner un parche, es una tirita, es, oye, vale, una persona que tiene siempre contracturas en los trapecios. No, yo es que siempre me cargo mucho de arriba. Se puede cargar de arriba porque su tendencia del sistema nervioso es a cargarse mucho de hombros. Hay gente que se le va el estómago, se le cierra el estómago. Hay gente que se le va a otro sitio y resulta que te encuentras con una persona que se carga mucho. Puede ser efectivamente por nervios, puede ser por una tensión excesiva de una banda occipital, que eso generaría lo mismo que una ciática pero en el trapecio de manera mantenida, y simplemente es porque la persona trabaja con el cuello inclinado hacia adelante muchas horas al día. Entonces, puedes estarle dando masajes todas las semanas, pero no vas a conseguir nada más que un alivio ligero, mientras que si haces una corrección del origen de la lesión, sí que vas a conseguir una mejora mucho más profunda, que la persona entienda por qué surge y que entonces la persona pueda evolucionar mucho mejor y ser él el patrón de su lesión. Es decir, oye, pues yo sé que si hago las cosas mal, pero luego hago una serie de ejercicios que me recomienda el osteópata cuando llego a casa, estoy compensando muchas de esas cosas que hago mal. Y entonces, pues oye, evito tener muchos problemas. Entonces yo creo que sobre todo esa visión global. Masajista mira el músculo y dice, oye, pues tiene un problema en el glúteo. Y le suelta el glúteo y le suelta a lo mejor el cuadrado lumbar. Pero ¿y si viene de la pisada? Y si el problema viene de que pisa mal, ¿cuántas veces le voy a soltar el glúteo? ¿10, 20, 30? Si encima que hablamos de alguien que haga deporte y que lo utiliza mucho más, eso todavía ahí se incrementa muchísimo más. Entonces, esa visión global hace que, bueno, que puedas ir a por ese glúteo porque un riñón se ha ido ligeramente bajo en un esfuerzo extra, porque un pie está pisando mal y me genera una lesión y un apoyo raro y entre el glúteo está teniendo que trabajar de más, por un millón de cosas, ¿no? Entonces, la osteopatía tiene esa visión que yo creo que otras técnicas se quedan un poco parceladas en trabajar una parte de la lesión, no toda. Y ahí yo creo que es el éxito, la diferencia. Sí, sí. No solamente quiromasajistas, ¿no?, que tienen una evolución cuando deciden estudiar esta formación de osteopatía, sino que también, como comenta, ¿no?, profesionales de la medicina china que dividen el cuerpo como en 5 elementos y la osteopatía tiene muy claro eso, ¿no? Estos acupuntores estudian también osteopatía, previo habiendo estudiado ya técnicas manipulativas dentro de su rama profesional, ¿no? Con la tuina, ¿no?, por ejemplo. ¿Por qué ellos, que saben hacer esa rama profesional de la manipulación osteopática china, ¿no?, como se podría llamar así, ¿por qué deciden estudiar osteopatía también? Pues mira, la primera de ellas puede ser posiblemente por seguridad. Yo habiendo hecho tuina, y recuerdo además perfectamente las clases, porque mi profesor de tuina fue un profesor chino, o sea, venía desde China, era profesor allí, venían aquí a España, daban clase en Valencia, daban clase en Madrid, daban clase en Amposta, si no recuerdo mal, en la escuela. Hablaba en chino, nos traducían al castellano, o sea que la pérdida de enseñanza no era larga porque el tipo venía desde China y te enseñaba en chino, o sea que no perdías mucho. Las manipulaciones eran completamente inespecíficas a como se hace en osteopatía. El señor cogía la cabeza, la manipulaba a los dos lados y lo que fuese tenía que ser, ya está.
Pero claro, ese tipo de manipulaciones, te hablo de cuello, que es lo que a la gente le suele dar como más respeto, ¿no? Pero en todo el cuerpo no deja de ser inespecífico. Y yo una lesión que va en esa dirección la tengo que llevar a su sitio, no tengo que llevarla a los dos lados. Que es cierto que hay ciertas técnicas, Sotai, por ejemplo, que utiliza una manipulación al lado contrario de la lesión para fomentar el estímulo de unas estructuras al lado contrario y que eso tire. Sí, pero aún así, el Sotai está yendo a favor de la lesión, sabe cómo está la lesión. Mientras que en medicina china era muy inespecífico, así que no me extrañaría que haya gente que ante la inseguridad de utilizar el tuina con cierta solvencia, digan, oye, voy a ver si la osteopatía me abre un poquito para poder enriquecer la práctica. Y luego, por otro lado, el tema de que al final los meridianos recorren todo el cuerpo, un bloqueo articular en cualquier parte del cuerpo, ya no solo vértebras, sino en cualquier articulación, genera lo que los chinos llaman un bloqueo de chi. El bloqueo del chi, de la energía primaria, genera un bloqueo de la sangre, el bloqueo de la sangre genera patologías y al final te encuentras con que todo ese desencadenante es lo que en osteopatía también se llama la ruptura de un arco reflejo y es que un problema genera un daño muchas veces acompañado nervioso, que genera un cierre de una pequeña arteria en cualquier sitio, que la zona no llega al riego y por eso esas 4 y simples leyes de la osteopatía se hacen de suma importancia y es devolverle al cuerpo, que es la ley posiblemente más importante, la capacidad de autocurarse. Que muchas veces nos intentamos poner la capa de Superman y no, no, tú no vas a hacer nada. Tú estás devolviéndole al cuerpo una capacidad que él tiene innata. Y entonces, oye, cuando recuperas una articulación, cuando vuelves una estructura a su función, el cuerpo recupera la sangre, puede volver a mover ciertos fluidos, ciertos elementos que ayudan a la recuperación de las lesiones. Y ese es el éxito. Entonces, yo creo que la acupuntura, que precisamente rompe parte de esos bloqueos que se generan y rompe también ese arco reflejo, aparte de que la inserción de agujas produce neurotransmisores y demás que relajan estructuras y que facilitan, en muchos casos, las manipulaciones, también, pues oye, ayuda a que todo funcione muchísimo mejor. Entonces yo creo que muchos acupuntores ven un poco que puede echarles una mano y al final intentas siempre enriquecer tu práctica clínica con cosas que te puedan ayudar. Y entonces es como, oye, de todo lo que hago, ¿qué es lo que más se puede parecer o más es compaginable con y puedo trabajar con mi acupuntura a la par que seguir haciendo cosas? Y posiblemente osteopatía sea una de ellas. Tú haces tu vista de la lengua, tomas tus pulsos, haces tu anamnesis con tu historial y resulta que cuando has hecho todo eso pones tus agujas y luego resulta que le haces una manipulación o le haces un poquito de terapia craneal o le sueltas X víscera que puedes saber que está dando problemas en lo que tiene la persona. Así que yo creo que por eso precisamente acupuntores o gente que ha hecho medicina china tiran mucho por esa rama. Sí, una cosa que yo me he dado cuenta, que ahora cada vez se ve menos, pero gente de nuestra generación, quizás un poco mayores que nosotros, que eran grandes naturópatas. No como tú, como yo. Bueno, tú eres más viejo. Vamos a hablar de tu generación. No. Gente más, sobre todo, un poquito más mayores que nosotros, que eran grandes naturópatas y grandes homeópatas, tenían la gran parte de ellos una formación de osteopatía muy sólida y puede ser por lo que tú nos comentas, ¿no? Que sabían que si hay un estancamiento de cualquier cosa en el cuerpo, ya sea de sangre, ya sea cualquier otro tipo de estancamiento, sabiendo manipular de manera precisa, hacía que el cuerpo recuperara más rápido. Es que es así, realmente lo que hace la osteopatía y muchas de las técnicas es buscar, sobre todo eso, es que la sangre circule con normalidad. ¿Cuál es el principal principio cuando uno da un masaje? Que aquello coge color. Tú estás llevando sangre, estás movilizando estructuras, líquidos y estás haciendo que llegue la sangre y que la sangre que está estancada que se mueva. Con la acupuntura, muchas veces tú pones una aguja y ves cómo se hace alrededor de la aguja una especie como de picadura, como cuando te pica una abeja, exactamente igual. Estás movilizando energía en ese caso y esa energía va a movilizar la sangre exactamente igual. Estás abriendo una estructura. Al final, la mayoría de las técnicas lo que buscan es eso, incluso elementos médicos. Por ejemplo, la terapia neural, que supuestamente solo la pueden hacer médicos y demás, es la inserción de un anestésico local ligero, que es procaína, que se mete en puntos de acupuntura, que se mete en puntos así, que se mete en zonas de patología y que se pone, y al final eso es un vasodilatador que provoca una serie de cambios y una repolarización, es decir, devolver energía a zonas que no la tienen. Con lo cual, al final, lo que buscan casi todas las técnicas es lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, se han ido especializando cada una un poco en una especie de ramas y las han partido y lo ideal sería pues, que una persona que se considera un terapeuta
tuviese una caja de herramientas grande y no solo un martillo, porque como suele decirse, si solo tengo un martillo, todo lo que veo son clavos. Claro. Pero si tengo un martillo, tengo un destornillador y tengo un taladro eléctrico y tengo una moladora y tengo una sierra de calar y tengo, oye, pues dependiendo de lo que me encuentre, claro, pues hago una cosa o hago otra. A lo mejor no me desgasto en una contractura, en un trapecio, 40 minutos ahí, yo rompiéndome las manos cuando sé que le pongo una aguja y mientras puedo ir trabajando una estructura en la cabeza que me puede estar dando un problema del mismo tipo, o una estructura visceral que me puede estar dando un problema porque cae la parrilla costal y resulta que es que el hígado está caído, pues me puede ayudar muchas de esas cosas. Entiendo. Estamos hablando que por qué un quiromasajista tiene que ser osteópata para mejorar su formación y tener mejores resultados con sus clientes. También hemos visto que acupuntores, naturópatas, homeópatas tienen una formación sólida de osteopatía con mejores resultados. Pero ¿qué me dice de las personas que no tienen formación relacionada con este ámbito y quieren empezar a estudiar? ¿Tienen posibilidades o tienen que tener alguna formación previa? No, realmente lo bueno que tiene, y yo creo que el secreto de la osteopatía, como al final como cualquier carrera que uno decidiese hacer, cuando uno decide hacer una ingeniería, a uno le puede gustar hacer puentes, diseñar ordenadores, el tipo de ingeniería que sea. La verdad es que o inventar o mejorar algo que ya existe. Al final con la osteopatía pasa lo mismo. Si uno tiene ganas y le apetece, lo único que necesita es tener ganas y dedicarle tiempo. Y dedicarle tiempo significa estudiar anatomía, y cuantas más cosas estudies añadidas a la anatomía, mejor. O sea, siempre es, cuanto más anatomía sabes, mejor osteópata eres en lo estructural. Pero, por ejemplo, hay gente que trabaja con Reiki, que todo lo que son las porciones o las parcelas de anatomía craneal van a funcionar muy bien porque tienen el tacto ya muy fino para esas técnicas, mientras que a lo mejor les cuesta mucho a lo mejor hacer una manipulación de inicio. La gente, en cambio, que son masajistas, van a tener la facilidad de que les van a poder manipular muy bien, pero a lo mejor les cuesta mucho el tacto suave y sutil de un visceral o de un craneal. Y el que no tiene conocimientos de nada es una esponja en bruto, es un diamante en bruto. Lo único que tiene que hacer es estudiar biomecánica cuanta más mejor, anatomía cuanta más mejor y a partir de ahí arrancar. Realmente se enseña a todo el mundo por igual. La diferencia es que uno puede ya saber, tú puedes acceder a ingeniería y si has hecho un bachillerato muy potente, resulta que haces unas integrales geniales y llegas a primero y la que te enseñan primero en ingeniería es, pues oye, las integrales que ya sabías hacer, o puede ser que hayas decidido en el último momento cambiar, vienes de letras mixtas y cuando ves la primera integral te quedas con una cara de póker que dices, oye, ¿cómo se hace esto? Y tardar mucho más, incluso necesitar un profesor particular que te enseñe a hacer esas integrales, pero puedes acabar ingeniería igual que tus compañeros, pues esforzándote un poco más porque tú a lo mejor no tenías esa base de conocimientos que tus compañeros en muchos casos ya tenían. Y aún así te digo que muchas veces, como la gente, los terapeutas normales, y eso es algo que se ve habitualmente, no mantienen muchas veces estudios continuados y repasan y al final estudiaron anatomía una, dos veces, pero es que la anatomía es algo que si no estás sobre ella todo el rato y eso es algo que al final es, oye, pues el otro ya lo habrá visto dos veces, pues te toca estudiar un poco más, pero cualquier persona es capaz de ser osteópata. La anatomía es como el inglés, ¿no? Si no lo practicas, olvides. Sí, total. Es así, yo creo que muchos profesores, como nosotros, ¿no? Sabemos a lo mejor de anatomía porque estamos todos los días repitiéndolo, ¿no? Y a lo mejor nos despegamos una semana varios meses sin dar clases y tenemos que volver a repasar para acordarnos del nombre específico, ¿no? Es como... Sí, la diferencia es las horas y las veces que lo has visto. Entonces, sí, son cosas que se comprueban a base de estudiar. Sí. Yo creo que también un profesional que ya tiene conocimiento de otras ramas, en muchas ocasiones puede venir hasta viciado y le puede resultar más complicado la formación que una persona que viene sin conocimiento, porque viene como un libro abierto en blanco. Entonces, mira, lo que viene absorbe. Tú eres profesor de masaje. Yo, y si ya soy otra serie de cosas. Yo el ejemplo siempre lo pongo con los masajistas. Yo no soy una persona que le guste especialmente que le den un masaje. Yo prefiero que me estiren y me manipulen a que me den un masaje. Manías de cada uno. Hay gente que le encanta que le soben. Yo a mí, lo de un masajito, salvo los gemelos, el resto no me gusta especialmente. Prefiero el masaje de alguien que no tiene ni idea al masaje de alguien que acaba de terminar de estudiar masaje. Porque el que no tiene ni idea se pone a tocarte y nota una zona más dura y hace lo que se le ocurre para soltar aquello, pero al final cuando estudias masaje al principio, hasta que haces tu masaje, te enseñan a mover las manos y te enseñan en una dirección. Claro. Entonces sales con ese viciado que educativamente está bien porque te enseña cuáles son los pasos efectivos, pero al final tú coges dos masajistas que lleven 10 años y no te van a dar el mismo masaje.
porque No, cada uno hace su masaje y de cómo está cómodo él, en qué posición de camilla, con qué presión, con qué técnicas. Entonces, efectivamente, cuando alguien viene de otra técnica o de otra terapia, va a tener ciertas cosas, pero al final en osteopatía, y con los alumnos que hemos tenido lo hemos visto muchas veces, da igual si sabes lo que tienes que hacer, cómo lo hagas. Si yo tengo que colocar una vértebra que está así, la tengo que poner así, si tú sabes ponerla así, da igual cómo lo hagas. El tema es intentar optimizar luego y que eso sea lo más corto posible, lo más rápido posible, con el menos sufrimiento de las articulaciones posible. claro. Al final es todo así. Sí, sí. Bueno, así un poquito para terminar, tenemos en octubre la formación de osteopatía. Lanzamos Sí. la nueva formación de osteopatía para que las que quieran apuntarse puedan incorporarse en el curso. Nosotros hemos dividido la osteopatía como en 4 módulos y lo bueno que tiene es que el alumno no tiene que esperar 2 años para incorporarse, sino cada vez que termina un módulo tiene su título y puede incorporarse al módulo nuevo. Entonces, eso es una ventaja que tenemos en la escuela para que podamos hacer como más accesible la osteopatía a todo el mundo. Ahora nos toca el módulo de periférica. ¿Qué nos cuenta sobre eso? Pues mira, lo primero me gustaría comentar que cuando diseñamos los módulos, uno de los problemas que se veían cuando damos clase es que alumnos, por circunstancias, obviamente, que surgen a cualquiera, de pues un familiar se pone enfermo, le detectan algo, le echan del trabajo, en fin, cantidad de cosas, pues había gente que a lo mejor a lo largo del curso, ¿no? de los 4 años que suele ser la formación, se iban cayendo algunos alumnos y entonces al final el grupo se reducía y eso, quieras que no, también hace que, al ser un grupo más reducido, tanto las preguntas de la gente, la motivación, pues en algún caso podía descender. Entonces, creo que el diseñarlo como lo hicimos con módulos fue un grandísimo acierto porque permite que uno se pueda meter en cualquier momento y no tenga que esperar a que empiece un módulo determinado, sino que, oye, empiezo ahora porque ahora me viene bien, porque ahora puedo permitírmelo, por tiempo, por lo económico, por todo. Y en este caso, pues empezamos en octubre lo que es el periférico. Te diría que si tuviese que dividir o decirte cuál me gusta de los 4 módulos que tenemos, no sabría por cuál decantarme, porque con los años que llevo trabajando y dando clase, la verdad es que como he pasado por tantas especializaciones de dedicarte un tiempo mucho a una cosa y luego cambiar y otro a mucho, y entonces al final he trabajado con muchos niños, con muchos deportistas, con mucha gente mayor, con mucha gente con problemas de espalda, con mucha gente con problemas de pie. Al final he tocado muchos palos y entonces no sabría decirte uno, pero sí que es cierto que por la cantidad de problemática que se ve en pisada, en rodilla, en cadera, con el boom que hay actualmente de deporte, de triatlón, trail de montaña, si no haces una maratón es que eres el más flojo de tus amigos, si no corres 2 seguidas es que ya tus amigos no te quieren en su grupo y si no haces 4 en 5 días resulta que no deberías ni estar en tu bloque de vecinos. O sea, es una cosa que la verdad es que con la cantidad de uso que se le está dando a todo el sistema, la cantidad de lesiones que se ven son pocas para el sobreuso al que le sometemos. Entonces, como ese sobreuso parece muy normal lo de correr lo hacemos todos, ya, pero habría que ver correr a 10 personas diferentes y ver cómo corren cada uno de ellos. Entonces, en ese periférico, pues vamos a ver, por ejemplo, pues las relaciones de la rodilla para con la cadera y con el tobillo, una pisada que afecta, por ejemplo, a las lumbares, cómo mejorarlo, qué acortamientos me pueden provocar X lesiones de rodilla, cuál es la tendencia de un profesional que es saltador, sea hombre o sea mujer, porque las lesiones son diferentes y más habituales de un tipo en mujer que de un tipo en hombre y viceversa. Entonces, la verdad es que es un módulo muy, muy interesante en el que durante 8 fines de semana vamos a ir tocando todo lo que es cadera, rodilla, tobillo y pie, que dicho así parece como sencillo. Es cierto que, por ejemplo, la cadera pues, no tiene mucha manipulación específica, porque casi todo es con estiramientos y contra resistencia y demás, aunque hay alguna técnica específica. Pero, por ejemplo, en tobillo a lo mejor hay entre 25 y 30 técnicas diferentes, porque al final hay muchos huesecitos, hay mucha estructura que colocar, y la verdad es que es muy intenso en cuanto a la cantidad de información y muy intenso porque hay muchísimos mecanismos que son obras de ingeniería. La naturaleza no diseña porque sí, la naturaleza lleva diseñando rodillas y tobillos los años desde que decidimos ponernos de pie, con lo cual ya lleva mucho ensayo y error y de comprender cómo funciona para cuando lo trabajas, poderlo trabajar con muchas garantías, es posiblemente el secreto del módulo periférico. Pero es un módulo muy interesante y que además lo bueno que tiene es que no depende que hayas visto el módulo de pelvis y de columna para que puedas trabajar cadera, rodilla, tobillo y pie. Y más adelante
hacer cuando te corresponda el módulo de pelvis y de columna y hacer tu formación de lo que es estructural completo y sentir que puedes abarcar muchísimos más problemas. Bueno, no hay problema porque como los módulos están divididos para acceder cuando quieran, terminan este y pueden hacer el otro y tienen toda la osteopatía completa. Entonces, es una forma también de facilitar el acceso al alumno. Como comenta, en Canarias, por ejemplo, ahora está muy de moda la carrera de montaña. Entonces, gente que se dedica a correr por montaña y que ya sean masajistas o que tengan una formación de este tipo, le van a sacar mucho rendimiento porque una vez que finalizas estos 8 seminarios, vas a tener tu certificado como profesional de la osteopatía periférica y vas a poder atender a este tipo de personas, ¿no? Porque son gente que realmente sufren molestias después de carreras. Hombre, sobre todo porque ya no solo es después de carreras, es la longitud de las carreras y no es salgo a correr y cojo una cuesta. Es estoy corriendo en montaña, con lo cual la musculatura que estás utilizando no es la que utilizas para correr por el paseo marítimo. Es completamente diferente correr por el paseo marítimo a nivel muscular que correr por montaña. Y eso hace que tengas que adaptar y tu cuerpo tenga que cambiar una serie de cosas. Si le sumas que las carreras de montaña no suelen ser como la San Silvestre o como un 5000 que se hace por la ciudad, en la que al final vas desde Santa Catalina hasta el puerto o vuelta, te encuentras con que las carreras de montaña, la que menos, son casi 15 kilómetros. Y entonces, claro, son carreras muy intensas, con mucho desnivel, en las que los ritmos, las pisadas no son regulares y el trabajo muscular o está muy específico y muy trabajado, da problemas. Así que sí, es muy habitual que te encuentres con gente con problemas de espalda, de rodilla, problemas de cintilla iliotibial, en rodillas del corredor, problemas en gemelos, problemas en tobillo por apoyo, esguinces de todo tipo, de todo, absolutamente de todo. Entonces tenemos 4 módulos, tenemos estructural, periférica, visceral y sacrocraneal. En octubre empezamos con periférica, así que a ver cómo será el módulo, con ganas de empezar ya, estudiar un poquito y ver los resultados que tenemos. Así que, Víctor, solamente darte las gracias por el tiempo que has dedicado a estar con nosotros y ya con ganas de otra vez vernos, irnos a comer, aparte de dar clases, no todos trabajar. Claro que sí, un placer. Pues, Víctor, muchas gracias, estamos en contacto. A vosotros. Bueno, hasta luego. Chao.